el tema de proponerte hacer el Canal de la Mancha, ¿verdad? Sí, 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 pero bueno, a ver, como yo te decía, yo pasé muchos años o sea, después de que ya me retiré, digamos, de esta parte competitiva, en la época de la universidad, unos 10 años que yo me dediqué a hacer otros deportes y un poco a trabajar, y yo extrañaba esta emoción del agua. Y claro, en un principio yo empecé a nadar y haciendo travesías pequeñas. Aquí en Ecuador tenemos, como que tenemos las lagunas y hay travesías, pero son muy cortitas. La más larga es de 5 kilómetros, la más larga. Entonces, ya empecé de nuevo a estas competencias en los lagos, unas carreras por aquí, pero eran carreras cortas que igual son chéveres, ¿no? Igual son muy bonitas, pero yo tenía esta sensación de necesito algo más, quiero algo más. Y ya en Ecuador ya me quedé sin nada más porque no hay, bueno, ahora ya hay unas pocas más, pero no había nada más. Y ahí fue que me escapé a Perú. Y en Perú, en verdad, antes de Olaya también, primero yo hice la ruta esta de Villachito, de Máncora. Creo Ya, que sí, sí, esa fue detallitos. Bichadito, esa, perdón. Esa fue la primera que hice y fue súper chévere. ¿Y sabes lo que más me gustó de esa carrera? Que, bueno, es bastante rápida también, no es tampoco Son muy 6 larga. kilómetros. Ujú. Sí, 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 me encantó. Bueno, la ruta es muy bonita y me encantó ver esta comunidad de nadadores que tienen allá. Eso me gustó mucho porque yo no conocía a nadie, obviamente venía de Ecuador sin conocer a nadie y primero que todos me dieron la bienvenida y segundo que realmente vi una unión, vi una comunidad súper fuerte. Entonces eso me gustó. Luego fui también a la ruta de Paracas, que está, Ujú. que está ahí cerca de Lima también. Ya. Y también me encantó, la hice sin wetsuit y me quedaron viendo como loca porque era de las pocas que estaba sin wetsuit. Y claro, pues yo ya yendo a estas carreras, o sea, decían, no, no, que la ruta de Olaya, que son más de 20 kilómetros, ¿qué tal? Entonces yo dije, eso me suena, o sea, como yo buscaba algo más, dije, claro, eso es más, eso está buenísimo para hacer algo más. Y fue en esta intención de hacer algo más desafiante, de hacer algo más difícil, que nació lo del Canal de la Mancha. Aquí en Ecuador hubo un ecuatoriano que cruzó el Canal de la Mancha en el año 97. En 1997 lo cruzó un señor y nadie lo había repetido. Aquí en Ecuador nadie había repetido, ningún otro ecuatoriano había intentado cruzar el Canal de la Mancha y eso también me pareció atractivo, ¿no? Porque dije, bueno, o sea, y hay una historia de que ya hubo una persona que fue, sin embargo no hay una repetición. Entonces eso también fue una motivación para mí, para ir al Canal de la Mancha, que al principio me daba mucho miedo, ¿no? Porque te intimida, ¿no? A primera instancia te intimida esta travesía. Y bueno, en ese entonces yo le comenté esta idea un poco loca, le comenté a mi esposo, bueno, en ese entonces el pobre era mi novio, pero le comenté y él me dijo Lo que se enseguida, ve es una idea. le dije, a ver, piensa bien en lo que te estás metiendo. Entonces, no, le comenté y él enseguida me dijo, qué chévere proyecto, dale, a ver, ¿cómo se hace? Investiga, yo te apoyo. Y asimismo mis papis, mi papá y mi mamá, que son una parte fundamental, también yo les comenté esto y enseguida fue como que, dale, qué chévere, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo te apoyamos? Entonces yo creo que ese apoyo que yo tuve, pero desde el día uno, Ujú. fue fundamental porque enseguida ya tienes a alguien que te está sosteniendo la espalda, que sería terrible al revés, ¿no? Que te digan, uy, no, piensa bien, ten cuidado, no, nada que ver. Y puntualmente con mi esposo ha sido súper chévere estas primeras experiencias, porque ninguno de los dos tenía idea de cómo se hacen las cosas. O sea, realmente esa primera vez que fuimos a Olaya, que como te digo, él todavía era mi novio, recién era mi novio, pues bueno, nos pasó de todo. Yo nunca había nadado tanta distancia, él nunca me había acompañado en una travesía, este tema de los abastos, estar en el bote, todo eso era nuevo y fue chistoso porque no teníamos idea de cómo hacer las cosas. Llevamos un montón de cosas que no necesitamos, nos olvidamos de un montón de cosas que sí necesitábamos, o sea, fue toda una odisea, fue súper chévere, pero a la vez fue formando este camino, fue formando este equipo y bueno, ahora mi esposo Diego, él es experto, ya se sabe todas las, todas las mañas, todos los trucos
Entonces, así fue como nació, con esta ilusión, en principio solo del Canal de la Mancha, era como que yo quería como que completar este reto y más bien en el camino me fui enamorando más de las aguas abiertas, fui conociendo gente, como te decía, fui conociendo gente y me fui motivando y ha sido chévere. Aquí en Ecuador, como te digo, no hay largas distancias todavía, yo creo que ya poco a poco, no hay muchos nadadores que se dediquen como yo a este tipo de travesías, entonces ha sido chévere ir conociendo las experiencias de otras personas también y ir Ujú. en este sentido con los proyectos. Ajá. Claro, qué lindo lo que nos cuentas, además que ese respaldo que has tenido desde el día uno de tu familia, de tus seres queridos, los más allegados a tu entorno, eso también que es fundamental, y cómo han ido viviendo todo el proceso contigo desde no saber nada hasta ahora que ya tienen el expertise ganado, ¿no? Pero qué bien. Y qué bueno también que tu novio de esa época, o sea, se bancó todo y dijo, "Oye, me gusta y también quiero ayudarte en este proyecto, ¿no? Así que es un equipo al final, qué bonito.